Feliz sábado, queridos hermanos, feliz santo sábado a cada uno de ustedes. Este sábado y todos los sábados, queridos hermanos, que acontecen, tenemos nosotros que estar felices porque ha llegado la hora de alabar al Señor. Todos los días no son los mismos. Cuando llega el sábado es momento de regocijarnos y de estar con Jesús. Es obviamente que todos los días nosotros hacemos culto, pero el sábado especialmente es para estar y leer su palabra, hermanos. Y hoy vamos a tocar un tema tal vez muy diferente a los temas que estábamos tocando anteriormente. Vamos a hacer algo diferente, hermanos, en este sábado. Primeramente, quisiera que me acompañen con la oración, para así empezar el tema de esta mañana, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por estar aquí reunidos, por todos los hermanos que están aquí y también por los que no han podido llegar. Te pedimos que nos dé sabiduría, entendimiento para comprender la doctrina pura, para ver realmente lo que está aconteciendo en el mundo y así poder despertar de nuestro sueño letargo, Señor. Ayúdanos a poder ver realmente las profecías que se están cumpliendo y que Jesús está a las puertas. Y el tiempo de gracia está por acabarse y necesitamos un reavivamiento y una reforma para así que el Espíritu Santo pueda morar en nuestros corazones. Te pido, Señor, que puedas hablar mediante mi persona, que sea tu instrumento y que se haga tu voluntad. Todo eso te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy es: Ellen White predijo el hundimiento del Titanic. ¿Cuántos conocemos lo que aconteció, hermanos, en esa fecha, en ese año? Yo sé que todos hemos visto o conocemos, o ¿quién no conoce, hermanos, qué es el Titanic? ¿Alguien que no conoce? Porque había personas que no conocían lo que aconteció. Pero yo pienso que todos los de aquí conocemos, ¿no, hermanos? Lo que pasó hace mucho tiempo, más de 100 años, hermanos. Y hay una cita especialmente, la cual no sé si ustedes han leído, está en Mensajes Selectos, la cual la hermana White habla en cuanto a esto, pero vamos a ver hoy si realmente la hermana White predijo el hundimiento del Titanic. Y vamos a ver, hermanos, por qué es tan importante estudiar este tema. Porque últimamente yo he estado investigando, hermanos, de este tema así a detalle. Claro, no así detalle lo que aconteció, pero pude ver que detrás de esto había algo oculto, hermanos, y que todos deberíamos saber. Y hoy quiero compartirles este tema que he podido investigar. Y así también ustedes pueden anotarse, puedan atender. Este tema es muy importante, hermanos, porque hoy tocaba el mensaje del tercer ángel, pero he querido tocar este tema para así hacer algo diferente, hermanos. Y para nuestra base bíblica, vamos al libro de Lucas. Todos acompáñenme a la palabra del Señor. Vamos al Evangelio de Lucas. Aquí lo escribí, hermanos, para que si quien quiere puede copiar. Lucas 8:22. Aquí estamos viendo que Jesús contó las parábolas, la cual él siempre hacía. Y después se subieron a una barca con sus discípulos. Y dice así la palabra de Dios. Lucas 8:22. Y aconteció un día que él entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y sobrevino una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y viniendo a él le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertado él, reprendió al viento y al levantamiento de las aguas, y cesaron, y fue hecha bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe?
y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿qué clase de hombre es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Esta historia, hermanos, nos da a nosotros una lección muy importante. Los discípulos estaban con Jesús y vino una tempestad muy grande y ellos se atemorizaron. No estaban tranquilos los discípulos. Y Jesús, la palabra de Dios dice que se durmió y los discípulos no estaban tranquilos entre ellos. Y decían: Maestro, Maestro, sálvanos, que perecemos. Y el deseado de todas las gentes nos dice que había también otros barcos en ese lugar. Y ellos también estaban pereciendo. Y cuando Jesús calma la tempestad, les dice: hombres de poca fe, ¿no tenéis fe? Imagínense, hermanos, ellos estaban con Jesús, con el creador de todas las cosas, con el creador del cielo y de la tierra. Ellos tenían que tener fe en Jesús, pero ellos no tuvieron fe estando ahí Jesús. Así también a nosotros nos enseña que cuando viene la tempestad, viene ese miedo, nos vienen problemas, dificultades, nosotros queremos hacer así como los discípulos. Estamos navegando y decimos: Maestro, Maestro, y no tenemos fe en el Salvador, en los problemas, en las dificultades y en todos los problemas que el diablo trae a nuestra vida, hermanos. Y vamos a leer lo que nos dice el libro Deseado de todas las gentes, la página 298, el párrafo 4. Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Jesús hubiera dicho: yo soy el creador del cielo y de la tierra y del mar, entonces yo me voy a dormir y no va a pasar nada. Aquí nos muestra que Él estaba seguro porque confiaba en su Padre. Pero Él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como descansaba en paz. Había depuesto ese poder y aseveraba: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Juan 5:30. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios. Y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Cuando Jesús estaba en la orilla, estaba dormido en el barco, Él confió en su Padre. Y así nos ha demostrado a nosotros que cuando vengan los problemas, vengan las tempestades, vengan las calamidades, vengan enfermedades, nosotros confiemos únicamente en Dios. Y no como los discípulos estaban atemorizados estando ahí Jesús. Entonces ahí nos quiere demostrar que cuando nosotros estamos en una tentación, queremos vencer por nuestras propias fuerzas. Queremos hacer por nuestras propias fuerzas y así nos olvidamos de Jesús. Pero tenemos que pedir al Señor que Él sea el capitán de nuestra vida, que Él sea el que esté manejando el timón de nuestra vida, así para que nosotros, cuando venga la tempestad, cuando venga todo eso, decir: Jesús, tú eres el capitán de mi vida, yo sé que vas a solucionar este problema, esta deuda, esta enfermedad, pero quiero que tú controles mi vida. Eso es lo que nos enseña, hermanos, la historia, la cual nos presenta el Evangelio de Lucas. Sigue diciendo: deseado de todas las gentes. La página 298 y 299. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Si los discípulos hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús. Y únicamente cuando, desesperando de lo que podían hacer, se volvieron a Él. Y Él pudo
ayudarles. Aquí nos dice que se olvidaron los discípulos de Jesús y en el momento de peligro su incredulidad ya flotó con más en sus mentes y no confiaron en Jesús. Y siempre, hermanos, cuando nos levantemos, podamos orar. Nunca nos olvidemos de orar. Tal vez nos vamos rápidamente, nos levantamos tarde y vamos a hacer nuestras actividades. Siempre oremos, leamos la palabra de Dios. Aunque sea, hermanos, tarde, por lo menos algunos versículos. Y así vamos a ir mejorando cada día. Ahora vamos a ir a la visión, hermanos, de la cual nos habla la mensajera del Señor. Pero antes, para ponerlos en contexto, la visión de la mensajera del Señor, la cual presenta en el libro Mensajes Selectos, el tomo 1, hermanos, tenemos que ver que ahí está hablando en cuanto a la apostasía alfa. Allá por la década de los 1900, hermanos, apareció un libro que se llamó The Living Temple. Lo podemos poner aquí. El libro The Living Temple. Lo escribió el doctor John Harvey Kellogg. Este libro, hermanos, se publicó más o menos por la década de los años 1900. Cuando los pioneros adventistas, la mensajera del Señor, vieron este libro, más que todo la mensajera del Señor, el Señor le mostró que este libro no estaba de acuerdo con la luz que Dios le había dado a la hermana White, porque era la apostasía alfa. El doctor Kellogg era un doctor muy reconocido en su época. Él era adventista, hermanos, pero con él empezó lo que es la apostasía alfa. Él publicó el libro The Living Temple. Y muchos adventistas de ese entonces decían que este libro era inspirado por Dios y todos deberíamos leerlo. Ese entonces así publicaron el libro. Y voy a leer lo que nos dice el libro Mensajes Selectos, tomo 1, la página 236, el párrafo 3. Por el tiempo cuando se publicó The Living Temple, pasaron delante de mí durante la noche símbolos que indicaban que algún peligro se avecinaba y que debía prepararme para él, poniendo por escrito las cosas que Dios me había revelado. La hermana White había recibido una visión donde se le presentaba que estaba viniendo un peligro muy grande en la visión, acerca de los principios fundamentales de nuestra fe. Se me envió un ejemplar del Living Temple, del libro del doctor John Harvey Kellogg, pero quedó en mi biblioteca sin que lo leyera. La hermana White no había leído el libro. Por la luz que me dio el Señor, supe que algunas de las opiniones propiciadas en el libro no llevaban la aprobación de Dios. Ese libro no estaba aprobado por Dios. Y que eran una trampa que el enemigo había preparado para los últimos días. Pensé que eso sería ciertamente discernido y que no sería necesario que yo dijera nada en cuanto a él. Dios le había mostrado que este libro no estaba en armonía con la luz que el Señor le había dado y no provenía de Dios, porque este libro presentaba la naturaleza de Dios distorsionada. Es que el doctor John Harvey Kellogg era médico misionero de ese entonces, y él estaba a cargo de todos los médicos misioneros, y a él le veían como un ejemplo, un gran ejemplo. Ese libro llevaba lo que es el panteísmo. El panteísmo quiere decir que yo puedo poner a Dios en la flor, en el aire, y así en la naturaleza. Yo puedo decir, aquí está el Señor, y es verdad que aquí está el Señor, pero por medio de su Espíritu Santo. Pero lo que hacía el panteísmo es poner a Dios en la naturaleza, en las flores, en las plantas, en los árboles. Y por eso no estaba en armonía con la luz que Dios le había dado a ella. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice
los escritos. Aquí ya estamos viendo la cita especialmente, la cual se refiere al Titanic, hermanos. Vamos a leer en Mensajes Selectos. Y aquí podemos ver que la cita original está en Testimonio para la Iglesia, que contienen cartas a médicos y ministros, instrucción para los adventistas del séptimo día. Esa es la cita original, hermanos, la cual sus siglas serían SPTB02, la página 55, el párrafo 3. Pero nosotros podemos encontrarlo en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, la página 239, el párrafo 3. Esta cita se escribió el año 1904. Poco después de que envié los testimonios acerca de los esfuerzos del enemigo para socavar el fundamento de nuestra fe, mediante la diseminación de teorías engañosas, leí un incidente acerca de un barco que hizo frente a un iceberg en una neblina. Dormí poco durante varias noches. Me parecía estar aplastada como un carro bajo las gavillas. Aquí podemos ver lo que nos dice al principio. Ella había enviado un testimonio para socavar el fundamento de nuestra fe, que el enemigo estaba por pisotear el fundamento de nuestra fe. Y aquí ve ella que lee un artículo de que un barco iba directamente a un iceberg. Y aquí, ¿por qué dice el fundamento de nuestra fe? Porque en ese entonces se levantaron muchos hombres diciendo: vamos a derribar los fundamentos de nuestra fe. ¿Y cuáles son los fundamentos de nuestra fe, hermanos? Los 7 pilares de nuestra fe. Esos son los fundamentos de la fe adventista. Había hombres que se levantaron en esa época y dijeron: mejor olvidemos los pilares y enfoquémonos en otras doctrinas. Entonces, esa era la apostasía alfa, hermanos. Y la hermana Juaida había leído un artículo donde un barco chocaba a un iceberg. Y para ver, hermanos, los pilares de nuestra fe, ¿cuáles son los pilares para así recordar? El primer pilar es la purificación del santuario, la cual pasó el 22 de octubre de 1844. Es tan importante así como el juicio investigador, hermanos. El segundo pilar es los mensajes de los 3 ángeles, que está en Apocalipsis 14, la cual Dios nos ha dado a nosotros para poder llevar este mensaje. Nuestro tercer pilar, hermanos, ¿cuál es? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tan importante es que la justificación por la fe esté en nuestras vidas, estudiar realmente la justificación, y así relacionada con la ley de Dios. Nuestro cuarto pilar es el templo de Dios, la cual se vio en el cielo. Nuestro quinto pilar es la ley de Dios, que sigue vigente y que vamos a ser probados por esa ley. Nuestro sexto pilar es el sábado como sello de Dios, y la prueba va a venir el día de reposo. Un día va a venir una prueba donde vamos a decidir guardar el domingo o el día sábado. Y el séptimo pilar es la no inmortalidad de los malvados. Esos 7 pilares son los fundamentos de nuestra fe. Y en ese entonces, esos hombres querían derribar esos fundamentos, hermanos. Y vamos a seguir leyendo. ¿Sí? Una aclaracióncita. Iceberg es en inglés, ¿no? O sea, se está refiriéndose al témpano de hielo. Exacto, hermano, sí. Sí, es un témpano de hielo, así gigante, el iceberg. Sí, ese es el iceberg. Mensajes Selectos, tomo 1, la página 239, el párrafo 3. Una noche fue presentada claramente una escena delante de mí. Navegaba un barco en medio de una densa neblina. De pronto el vigía exclamó: iceberg a la vista. Allí, como una elevada torre por encima del barco, estaba un gigantesco iceberg. Una voz autorizada exclamó: haz de frente. No hubo un momento de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. Con un crujido golpeó el témpano.
Hubo una terrible sacudida y el iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó por el contacto, temblando de proa a popa, como una criatura viviente. Entonces siguió adelante en su camino. Mensajes Selectos, tomo 1, la página 239, el párrafo 3. Aquí podemos ver que la hermana White ve una visión de que ella estaba en un barco y podemos ver que en esa visión el que estaba conduciendo era Jesús y el Espíritu Santo era la voz que le decía, hazle frente. ¿Y qué se puede referir, hermanos, a esta visión? Porque vemos en lo que aconteció en el Titanic que cuando hicieron frente al iceberg se perdieron muchas vidas y murieron muchas personas. Pero aquí podemos ver que cuando hicieron frente al iceberg no se perdieron ninguna vida. Entonces la visión de la hermana White no tiene que ver nada ligado con lo que es el Titanic, hermanos. No tiene nada que ver ligado. Lo que representa la visión es que ella tenía que hacer frente a la apostasía. Por eso le dice, hazle frente. Estaba viniendo una catástrofe. Querían derribar los pilares de la fe adventista. Entonces la voz le dice, hazle frente. Y entonces hacen frente y ninguna vida se pierde. Eso quiere significar, hermanos, la visión. Y para nosotros, ¿cuál sería la lección? De que nosotros tenemos que hacer frente a la apostasía y no poder callar. Esa es, hermanos, la visión y para nosotros poder actuar. Porque nosotros no podemos quedarnos callados mientras se ve la apostasía. Eso es, hermanos, la visión de la mensajera del Señor en cuanto al barco que ve. Dice Mensajes Selectos, tomo 1, la página 240, el párrafo 1. Bien sabía yo el significado de esta visión, dice la hermana White. Había recibido mis órdenes, había oído las palabras como una voz de nuestro capitán, hazle frente. Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que perder. Había llegado al tiempo, el tiempo de una acción decidida, sin demora. Debía obedecer la orden, hazle frente. Esa es la visión de la mensajera del Señor, que ella escribió que así como se estaba avecinando la apostasía alfa, la apostasía omega sería asombrosísima, escribió ella. Y hoy vemos ante nuestros propios ojos la apostasía omega, hermanos. Cómo la iglesia totalmente ha llevado el barco a la ruina, está llevando abajo, hermanos. Y también nosotros tenemos que hacer frente a la apostasía y no poder callar. Eso es la visión de la hermana White, hermanos, la cual ella ve en cuanto a la apostasía alfa. Hay un escritor en esas épocas que él sí predijo lo que es la destrucción del Titanic, hermanos. Es un escritor mundano de esas épocas. Muchos dicen que ese escritor solo escribió porque no tiene nada que ver con el Titanic, solo es una mera casualidad. Pero otros piensan que realmente él sabía lo que había de acontecer. Pero yo pienso, hermanos, que él estaba al pie y a la orden de los jesuitas. ¿Y por qué? Me dirán, ¿por qué él puede estar a la orden de los jesuitas? Porque los jesuitas siempre quieren poner algo más antes, una advertencia, y así para que pueda pasar. Así lo hacen con los programas, hermanos. Como pueden ver, en Los Simpsons siempre ponen así como predicciones para que puedan pasar en el futuro. Y otros miran ese programa solo para buscar profecías. Y vemos que los jesuitas todo tienen planeado. Toda catástrofe que pasó allá en el pasado, siempre ellos quieren mostrar en algo para así que acontezca en el futuro. Y así ponen en Los Simpsons, hermanos, que es un programa totalmente satánico. Y así dice, hermanos, esto lo saqué de Wikipedia, en cuanto
a la destrucción del barco, que este hombre llamado Morgan Robertson predijo la destrucción. Popularmente es conocido como el autor de una novela corta de 1898 titulada Futility or the Wreck of the Titan, en el cual un transatlántico llamado Titán se hunde en las aguas del océano Atlántico al chocar con un iceberg en su viaje inaugural. El Titán se parece de manera desconcertante al famoso transatlántico inglés RMS Titanic, al que describe de manera casi idéntica. Coincide en el peso, longitud y capacidad de pasajeros. Es el buque insignia y el orgullo de la naviera a la que pertenece. Es insumergible y posee la más avanzada tecnología de su tiempo. Sigue diciendo, este es, hermanos, ese libro, la cual escribe ese señor Morgan Robertson. Robertson también menciona que el Titán es un buque con exceso de lujos para pasajeros millonarios que tiene una cantidad insuficiente de botes salvavidas, al igual que el Titanic, y que su capitán es un oficial experimentado. Lo que hace a todo esto asombroso es que el libro fue escrito 14 años antes del hundimiento del Titanic y Robertson falleció 3 años después del suceso. Algunos creen que se trata de una mera casualidad, pero otros sostienen que el autor escribió el libro como predicción de lo que sucedería años después. El Titanic aconteció, hermanos, el 10 al 14 de abril de 1912. Y este libro se escribe 14 años antes. Entonces, vemos que la hermana White no predijo la destrucción del Titanic, así como predijo de las Torres Gemelas. Porque hay un escrito de la hermana White que predice las Torres Gemelas. Pero aquí es diferente, hermanos. Parece que al principio podemos ver que parece, pero no es. Porque en el barco todos se salvan y ellos hacen frente al iceberg. Pero aquí vemos que realmente es tanto la similitud que podemos ver que ese señor sabía lo que iba a acontecer. Pero nunca sabremos la verdad, hermanos. Pero sí sabemos que en toda esta historia hay algo detrás. Porque tal vez pensábamos nosotros que lo que aconteció en esa época, la cual un barco se hundió, simplemente ha sido un accidente más y que no había detrás de eso algo oculto. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿O qué pensaban? Sería como un mensajero del mal, Morgan, para desechar lo escrito por el hermano White. Más bien, él sería utilizado por los jesuitas para así que su predicción se cumpliera realmente. La predicción del hundimiento. Ese sería realmente lo que podemos decir de este señor Morgan, de que los jesuitas le dijeron, tienes que escribir este libro, y así nadie se va a dar cuenta que es una predicción. Pasaron años y vemos que él escribe 14 años antes y el barco se destruye. El barco se hunde. Entonces podemos decir que este hombre sabía lo que iba a acontecer, pero nunca vamos a saber la verdad, hermanos. Pero sabemos que en toda esta historia hay algo oculto. Y quiero mostrarles este libro, la cual estaba investigando, hermanos. El libro se llama Los Terroristas Secretos. No lo tengo en original, hermanos, pero lo tengo en fotocopiado. Y aquí podemos ver que es un libro totalmente que habla sobre el nuevo orden mundial. Habla sobre Américas, habla sobre la Primera Guerra Mundial, habla sobre la Segunda Guerra Mundial y todo lo que están haciendo detrás y nosotros no sabemos, queridos hermanos. Y aquí hay un capítulo donde menciona el hundimiento del Titanic. Y aquí cuenta el autor, Bill Hooks, todos los procesos de cómo se hundió y por qué a nosotros tiene que interesarnos. Porque se hundió con un propósito. Y ese propósito hoy está vigente, hermanos. Hoy está vigente. Vamos a leer, hermanos,
de este libro, Terroristas Secretos, vamos a leer muchas citas para así poder entender qué realmente pasó en el hundimiento, hermanos. ¿Y por qué influye en la profecía? En Terroristas Secretos, la página 62, el párrafo 2 nos dice: las más grandes tragedias de los últimos 200 años pueden ser atribuidas a los jesuitas. Sabemos hoy día que los jesuitas planificaron y llevaron a cabo el hundimiento del Titanic, y mostraremos por qué lo hicieron. Los jesuitas han sido los que han planificado este hundimiento, hermanos, que no era simplemente un accidente que pasó, sino ellos ya planificaron desde hace muchos años que acontezca. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué planificaron? ¿Cuál era su objetivo para que se hunda? Eso es lo que vamos a ver, hermanos. Para ponerles en contexto, vamos a leer lo que nos dice Conflicto de los Siglos, la página 249, el párrafo 1. La hermana White habla de la orden de los jesuitas. Sabemos que la orden de los jesuitas es una institución religiosa que surgió allá por los años 1534. Los que tal vez no saben, 1534, por un hombre llamado Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola. 1534 nació ese movimiento religioso que totalmente sirve a la Iglesia Católica, sirve al papado, hermanos. Pero ellos se muestran como si fueran muy buenos, ayudan a la gente, pretenden amar al Señor, pero ese movimiento de los jesuitas es totalmente satánico, hermanos. Porque sabemos con la reforma protestante de Lutero, cuando aconteció el año 1517, cuando Lutero clavó las 95 tesis en Wittenberg, el Señor utilizó a ese hombre, a Lutero, para así poder hacer la obra de Dios y para que muchos estén en contra del papado. Pero el diablo también levantó a su servidor, la cual se llama Ignacio de Loyola. Y el diablo también ha hecho para que ir a la contrarreforma, hermanos. Y este movimiento hoy sigue vigente, los jesuitas. Y la hermana Juárez escribe en Conflicto de los Siglos, la página 249, el párrafo 1. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley, ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Así escribe la hermana White, hermanos, en cuanto a los jesuitas. Y podemos ver todo ese capítulo que habla que ellos primeramente se mostraron como hombres buenos, ayudaron a la gente, visitaban las cárceles, pero su propósito era volverlos a llevar otra vez a Roma. Porque su Dios de los jesuitas es el Papa, hermanos. Y el Papa sirve al diablo. Vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses, hermanos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto al hombre de pecado, el hijo de perdición? Vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Verso 7. Porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca,
y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí podemos ver que en la palabra de Dios estaba profetizado que el Papa sería el servidor de Satanás, hermanos. Los jesuitas sirven al Papa, al papado, y de ellos era su plan, hermanos, que el Titanic se hunda. Y ahora vamos a leer lo que nos dice, sigue el libro Terroristas Secretos. Pero antes quisiera poder mostrarles este libro, la cual se llama La historia secreta de los jesuitas. Este libro realmente desenmascara, hermanos, a todos los planes que han hecho los jesuitas y cuánta maldad y cómo Satanás los ha utilizado a ellos. Este libro es escrito por un ex sacerdote jesuita llamado Edmond Paris. Y la cita escribe el doctor Alberto Rivera, un ex sacerdote jesuita que se arrepintió y conoció el verdadero evangelio. Dice así, hermanos, la página 5, el párrafo 2 de este libro, La historia secreta de los jesuitas. Las personas más peligrosas son aquellas que parecen ser muy religiosas, especialmente cuando están organizadas y ocupan puestos de autoridad. Así cuentan con el profundo respeto de la gente, que ignora su oculto y maligno afán de poder. Aquí vemos que el autor, el que escribe la introducción, Alberto Rivera, está poniendo que los jesuitas son los que ocupan puestos de autoridad. Entonces, en todo lugar, hermanos, podemos ver así los políticos. Ahí hay jesuitas, hermanos. En las órdenes religiosas, en las iglesias, hay jesuitas. Los jesuitas se infiltran en todo, así para descarriar al pueblo del Señor y así para llevarlos otra vez a Roma. Y vamos a ver cuáles son los objetivos de los jesuitas, hermanos. Estos hombres religiosos que pretenden amar a Dios recurren al homicidio e incitan a revoluciones y guerras si éstas ayudan a su causa. Son políticos religiosos, astutos, inteligentes y sagaces que viven en un mundo misterioso de secretos, intrigas y santidad falsa. Los jesuitas se han infiltrado en los colegios, hermanos, en las universidades. Por eso hoy es tan importante ver la verdadera educación, la verdadera ciencia de la educación, y así poder que nuestra educación sea la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Porque los jesuitas se han infiltrado hasta en las universidades adventistas, en los colegios adventistas. Hay un jesuita, hermanos, dirigiendo toda la corporación. Por eso están llevando totalmente a Roma. Por eso se unen en ecumenismo, se unen con el Estado. Porque hay un jesuita ahí, hermanos, que realmente su objetivo es llevarlos otra vez al papado. Y podemos ver, hermanos, ahora, tal vez aquí no estamos unidos al ecumenismo, pero hay personas con pensamiento jesuita, con doctrina jesuita, la cual la palabra de Dios nos advierte que son lobos rapaces. Y nosotros tenemos que estar anclados en nuestro capitán, que es Cristo. Y vamos a seguir leyendo, hermanos, ahora entrando a lo que es la historia. Los objetivos de los jesuitas. El objetivo era lograr secretamente dos objetivos. Y vamos a escribir aquí. 1, el poder político y una iglesia universal. Esos son los objetivos de los jesuitas, hermanos. Poder político ya lo tienen. Solo falta un paso más para que gobiernen totalmente y para que el Papa sea totalmente el que gobierne el mundo. La Iglesia Universal quieren que todos seamos católicos y que sirvamos a la Iglesia Católica y al Papa, hermanos. Esos son sus dos objetivos, las cuales van a hacer todo lo posible para que nosotros podamos someternos a Roma. Por eso la palabra de Dios nos dice que nunca podamos servir al diablo. Y nuestra fe va a ser probada un día, hermanos. Pero esto ya se está cumpliendo. Los jesuitas están haciendo todo lo posible
para llevarnos otra vez a Roma. Y dice así se cumplían las profecías de Apocalipsis 6, 13, 17 y 18. La primera bestia de Apocalipsis 13, la cual es Roma, totalmente los jesuitas ha sido su plan, hermanos. Ellos, ese movimiento religioso ha sido de tanta ayuda para que Roma pueda ser la primera bestia, hermanos. Y ahora, siguiendo con lo que es el Titanic, hermanos, vamos a ir a este libro, Terroristas Secretos, la página 62, el párrafo 2. Y ahora quiero mencionar, hermanos, que en los años 1830, América no tenía un banco federal. Los jesuitas lo que querían hacer es poner un banco federal para controlar al mundo por medio del dinero, hermanos. Y aquí en el año 1910 se reúnen 7 hombres. Estos hombres que ven aquí eran hombres poderosos, eran banqueros, eran ricos. Y esos hombres son representados por 3 familias. La primera familia es los Rockefeller. La segunda es los Rothschild y la tercera es los Morgan. Esas 3 familias totalmente servían al papado. Son las familias más ricas del mundo, hermanos. Y ellas están detrás de todo, hermanos, de lo que acontece. Pero ellos estaban sirviendo al papado ya desde los años 1700. Y aquí se reúnen 7 hombres representando a esas 3 familias para un plan. En el 1910 se reunieron 7 hombres en la isla de Jekyll, en la costa de Georgia, para establecer un banco central, al que llamaron el Banco de Reserva Federal. Estos hombres eran Nelson Aldrich, Frank Vanderlip, ambos representando el imperio de los Rockefeller, Henry Davidson, Charles Norton y Benjamin Strong representando a JP Morgan, Paul Warburg representando a la dinastía banquera europea de los Rothschild. Y aquí podemos ver en Wikipedia, hermanos, que el Titanic se hundió el año 1912 y la ley de la Reserva Federal se creó un año después, el año 1913. Los jesuitas se habían infiltrado, hermanos, tanto en Estados Unidos, pero ellos querían el control total para así controlar el dinero en todo el mundo, hermanos. Porque sin controlar el dinero, ellos no podían controlarlo. Ellos querían controlar el dinero para sus planes ocultos y así para también financiar la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Totalmente un plan satánico. Entonces no es coincidencia, hermanos, que después que se hunda el Titanic, un año después se cree lo que es el Banco de la Reserva Federal para sus planes, hermanos. Testimonio para la Iglesia, el tomo 9, la página 11, el párrafo 2 nos dice: las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para una gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Aquí vemos que todos los servidores del papado se unen para así hacer una ley, hermanos, leyes para promulgar. Y aquí nos dice que van a ser rápidos esos movimientos. Y todo ya se está acabando, hermanos. Aquí podemos ver que el nuevo orden mundial estamos viviendo. La ley dominical está a las puertas. Y así el diablo está haciendo todo lo posible para llevarnos a la perdición. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo, la palabra de Dios nos dice. Sigue diciendo, terroristas secretos, ya en cuanto a la construcción del Titanic, hermanos. La construcción del Titanic comenzó en el 1909 en un astillero en la capital del norte de Irlanda, Belfast. Era una ciudad protestante, por lo que era odiada por los jesuitas. La Primera Guerra Mundial comenzó unos cuantos años después. El Titanic era uno de los botes de la flota que poseía la línea White Line, una compañía de transportación marítima internacional. Lo que ven aquí, hermanos, White Star Line era la compañía británica, que esa compañía había construido el barco, hermanos, el Titanic. Su construcción más o menos por los años 1909, 4 años duró su construcción y era totalmente caro, hermanos.
Ahorita no podemos ver cuán caro era ese barco, que era muy lujoso, estaba blindado, lo más lujo en esa época, hermanos, la cual solo millonarios podían subir. Esta es la compañía, hermanos, White Star Line, la que construyó, hermanos, la que financió la construcción del Titanic. Pero esta compañía, su dueña, hermanos, era la compañía International Mercantile Marine. Esa compañía es la que controlaba a White Star Line. Y ahora vamos a hablar de un hombre muy importante, la cual financió la construcción del Titanic. Este hombre es JP Morgan. Este hombre era un empresario rico, multimillonario, hermanos. Él se podría decir que era dueño del Titanic. Él era dueño de la compañía International Mercantile Marine Company, la cual era dueña de la compañía White Star Line. Y todas esas imágenes son sacadas de Wikipedia, hermanos, que JP Morgan era el dueño de esas compañías. En Wikipedia dice, el Titanic fue construido con el número de construcción 401. Su construcción fue financiada por el empresario estadounidense JP Morgan y su empresa International Mercantile Company. Entonces podemos deducir que este hombre era dueño del Titanic, hermanos. Y él era un jesuita también. Y nos dice en Terroristas Secretos, la página 64, el negocio bancario no era lo único en el que Morgan tenía un interés económico fuerte, haciendo uso del control que tenía sobre los ferrocarriles de la nación y usando el mismo como herramienta había creado un tipo de financiamiento internacional que incluía las dos líneas alemanas más grandes y una de las dos más grandes en Inglaterra, la línea White Star Line. Entonces, JP Morgan era un hombre que era multimillonario, hermanos, pero él estaba a cargo de esa línea que construyó el Titanic. Y en Terroristas Secretos nos dice, hermanos, que totalmente los jesuitas le habían dicho que construya el Titanic para un propósito. Había un número de hombres ricos y poderosos que declararon de forma clara que no favorecían el sistema de reserva federal. Había hombres ricos que decían, nosotros no queremos el banco del sistema federal, porque ellos sabían el plan de los jesuitas, hermanos. Sigue diciendo, los jesuitas le ordenaron a JP Morgan construir el Titanic. Este barco supuestamente indestructible sirvió como el barco en el que encontraron la muerte aquellos que se oponían a los planes de los jesuitas de establecer un sistema de reserva federal. Entonces los jesuitas que querían establecer un banco de sistema federal para así controlar el mundo con el dinero, pero había hombres ricos que se oponían a ese plan. Entonces los jesuitas le dijeron, JP Morgan, tú vas a construir un barco para así que ese barco cuando esté en el mar, los hombres más ricos entren a ese barco y así el barco que se hunda. Y así nosotros, los jesuitas, vamos a hacer ese plan y nadie va a saber que es un plan secreto. Ven, hermanos, cuánta maldad ha sido el construir este barco para sus propósitos malvados, para que hombres que estaban oponiéndose al Banco de Reserva Federal mueran en esa inundación, hermanos. Para eso se construyó el Titanic. Y vamos a seguir leyendo. El Titanic fue el vehículo de su destrucción, para poder proteger al papado y a los jesuitas de cualquier sospecha. Muchos irlandeses, franceses y católicos romanos italianos inmigraron al Nuevo Mundo a bordo del barco. Eran personas que se podrían morir sin que se considerase sus muertes como algo importante. Muchas personas se subieron al Titanic para así poder hacer una nueva vida en América, pero a esos hombres no les importaba que esas personas mueran, solo les importaba que mueran esos ricos, esos hombres ricos que se oponían al Banco de Reserva Federal, y al final han logrado ese objetivo, hermanos. Esos hombres murieron en ese acontecimiento, pero muchas personas
también murieron. Muchas murieron en esa fecha de abril de 1912. Ese era su plan, hermanos. Y el libro menciona especialmente a 3 hombres. Esos 3 hombres se llamaban Benjamin Guggenheim, Isadore Strauss y John Jacob Astor. Esos 3 hombres se oponían al Banco de Reserva Federal, hermanos. Todos los hombres ricos y poderosos de los que los jesuitas querían deshacerse fueron invitados a bordo del barco. 3 de los más ricos y poderosos de estos fueron Benjamin Guggenheim, Isadore Strauss y el propietario de las tiendas por departamento Macy's y John Jacob Astor, posiblemente el hombre más rico del mundo. Estos hombres eran multimillonarios, queridos hermanos. John Jacob Astor, Isadore Strauss y Benjamin Guggenheim. Y este hombre que vemos aquí, John Jacob Astor, se les dice que su fortuna era tanta que hoy se puede contar con 11 billones de dólares. Totalmente el hombre más millonario que habría existido en el mundo. Muchos lo dicen así, hermanos. Esos hombres estaban opuestos al Banco de Reserva Federal. Con su dinero, hermanos, ellos podían hacer que ese Banco de Reserva Federal pueda quebrantar y pueda caer. Por eso los jesuitas idearon un plan y dijeron, ¿por qué nosotros no construimos un barco y le invitamos a esos hombres que entren en el barco y así el barco se hunde y va a estar nuestro propósito de reservar y construir el Banco de Reserva Federal y así vamos a nosotros poder controlar con el dinero a todo el mundo? Ese era su plan desde el principio, hermanos. Y a esos hombres se les invitaron a poder entrar al barco, al Titanic. Entraron al barco y murieron en el hundimiento, hermanos. No solo esos hombres, sino todas las personas inmigrantes de Irlanda a Estados Unidos. Muchas vidas se perdieron en esa noche, tristemente, hermanos. Ahí vemos cuánta maldad hay del hombre, de los jesuitas, de poder exterminar. Quien se mete con sus planes, ellos los exterminan, hermanos. Ahora vamos a hablar, hermanos, de un personaje que es muy importante en esta trama. El capitán del barco, Edward Smith. Edward Smith, hermanos, era tan importante para esta historia porque él era el capitán del barco, la cual él estaba conduciendo el barco y era de él la opción de poder chocar contra el iceberg o de poder seguir yendo en el camino. Vamos a ver lo que nos dice Terroristas Secretos, la página 65, el párrafo 2. El libro nos dice que este hombre también era jesuita, pero era un jesuita no con el ordenamiento de un cura, sino era un jesuita que había hecho el juramento jesuita. Porque hoy podemos ver que un hombre, no simplemente que tenga la bata larga, que sea católico, podemos decirle que es jesuita. Un hombre así con traje, que esté caminando por la calle, puede ser jesuita y sin reconocerlo. Puede ser jesuita uno tal vez que podemos ver en la calle, pero nosotros no podemos reconocer al jesuita. Dice así, Edward Smith era el capitán del Titanic. Él había navegado por las aguas del Atlántico Norte por 26 años. Mucho tiempo había navegado y era considerado el más famoso maestro de las rutas del Atlántico Norte. Él había trabajado con el jesuita J.P. Morgan por muchos años. J.P. Morgan, la cual mencionamos hace unas diapositivas atrás, el hombre multimillonario que era dueño del Titanic. Este hombre llamado Edward Smith había trabajado con el magnate J.P. Morgan, el jesuita J.P. Morgan. Y ahora vamos a hablar, hermanos, también de un personaje importante para la destrucción del Titanic. Era Francis Brown, era un jesuita católico que estaba a la orden del Papa. A él se le había ordenado que diga al capitán Smith que hunde el barco, hermanos. Y sus órdenes eran del Papa. Y vamos a ver lo que dice. Existen muchos puntos interesantes acerca del Titanic y los mismos se discuten en un video hecho por National Geographic en 1986. El video se titula The Secret of the Titanic. Cuando el Titanic partió de la parte sur de Inglaterra
El 10 de abril de 1912, Francis Brown, el maestro jesuita de Edward Smith, abordó el Titanic. Este hombre era el jesuita más poderoso de toda Inglaterra, de toda Irlanda, y respondía directamente al general de la orden jesuita en Roma. ¿Y quién era su general? El Papa, hermanos. Este hombre, Francis Brown, era el instructor de Edward Smith. Era un jesuita, el más poderoso de Irlanda, nos dice. Él era fotógrafo, hermanos. Y cuando él se bajó del Titanic, fotografió a todas las víctimas que se hundirían en ese barco. El padre Francis Brown obtuvo varias fotos. Aquí podemos ver algunas fotos del hundimiento de las personas que estaban en el Titanic. Obtuvo varias fotos calientes de sus compañeros a bordo. La mayoría de ellos viajaba a la eternidad. Al día siguiente, el Titanic hizo su última parada en la costa del pueblo de Queens, Irlanda. Allí varias personas trajeron al barco a los últimos pasajeros. Y allí desembarcó el afortunado padre Brown. Aquí nos dice que el padre Brown se subió, pero cuando el Titanic hizo una parada, el padre Brown se bajó porque él sabía lo que había de acontecer. El padre Brown vio al capitán Smith mirando desde la proa del Titanic al borde de su destino final. Le había mirado al capitán Smith y él sabía que se iba a hundir. Y el libro nos cuenta que él le había dicho al capitán Smith: no olvides tu voto a los jesuitas. Tienes que cumplir sí o sí para que se hunda el barco. Y así se bajó el padre Francis Brown. Pero las órdenes eran del general jesuita de Roma, quien era el Papa, hermanos. Brown revisó con Edward Smith por última vez en cuanto a lo que tenía que hacer en las aguas del Atlántico Norte. El general jesuita le dijo a Francis Brown lo que había de suceder. Brown se le dijo a Smith y el resto es historia. Y así, hermanos, podemos ver que todo era un plan desde el papado, desde el Papa, para así poder exterminar a los que estaban en contra del Banco del Sistema Federal. Y así pasó, hermanos, ese acontecimiento, el más grande en la historia, la cual es muy triste, de muchas personas murieron, hermanos. A Edward Smith se le ordenó hundir el Titanic y él lo hizo tal y como le fue ordenado hacer. Ellos tienen un voto, hermanos. Para que yo entre, digamos, o para que alguien entre a los jesuitas, ellos tienen que hacer un voto antes. Y ese es el voto. Por el mandato de Dios, el general jesuita, es ilegal matar a los inocentes, robar, cometer cualquier maldad, porque Él, el Papa, es el Dios de la vida. Para los jesuitas, su Dios es el Papa, hermanos. Y de la muerte y de todas las cosas, por tanto, nuestro deber es cumplir con sus mensajes. Ese es el voto, hermanos. Antes, cuando uno quiere entrar a ser parte de los jesuitas, su voto es que el Papa sea el Dios. Y todo lo que diga él, yo tengo que cumplir, aún así yo pierda la vida. Ese es el voto de los jesuitas antes de ingresar, hermanos. ¿Y el lema? ¿Sí? El lema es mucho peor, ya es extirpar, matar totalmente. Si una mujer está embarazada, cortarle. Es horrible, hermanos, el voto de los jesuitas. Sí, es horrible, hermanos. El juramento de los jesuitas. Debo considerar mi cuerpo como un cuerpo muerto, sin voluntad o inteligencia, como crucificado, quien se entrega sin resistencia a la voluntad de aquel que la maneja con un bastón en su mano, el Papa, quien la usa como se le requiere y como mejor le plazca. Por eso, hermanos, el capitán Smith ya ha hecho el juramento y todo lo que le digan, hermanos, no iba a cambiar su opinión. Estaba destinado totalmente a hundir el barco. Dice así, terroristas secretos. A Edward Smith se le había requerido que actuara como mártir a bordo del Titanic esa noche. Edward Smith sabía cuál era su labor. Estaba bajo juramento. El barco se había construido para los enemigos de los jesuitas. Luego de 3 días en el mar, con solo un par de binoculares para ver en la proa,
Edward Smith aceleró el Titanic a su máxima velocidad. Edward Smith, hermanos, había acelerado rápido el Titanic a 22 nudos de velocidad en una noche oscura, en un océano completamente lleno de hielo, cerca de un área de 80 millas cuadradas. Se le había ordenado: Smith, ya es hora, hunde el barco. Entonces el capitán aceleró toda la velocidad, y nos cuenta el libro que él recibió 8 telegramas. 1, 2, rebaja la velocidad, rebaja la velocidad, rebaja la velocidad. Pero él, como ya había hecho la orden, tenía que cumplirlo. Y así se cumplió, hermanos. Y esa noche murieron más de 1000 personas. Porque el capitán se había vuelto loco, ya había hecho el juramento. Aún así le dijeran que baje la velocidad. Muchas advertencias le dijeron al capitán, pero él ya había recibido la orden del general jesuita mayor. Resultaba absurdo hacerle repetidas advertencias al capitán Edward Smith en cuanto a reducir la velocidad del Titanic en la noche de la tragedia. Era algo que parecía absurdo. El hecho de que Smith nunca escuchó las advertencias resulta loco. A él se le había impartido órdenes de su Dios en el Vaticano y nada le haría retroceder. Su Dios, quien era el Papa, hermanos. Y cuenta la historia que ese momento el capitán estaba bien atontado, se podría decir, porque otro le decía: tenemos que bajar los salvavidas para salvar a la gente. Pero él no estaba sin hacer nada, porque él ya sabía cuál era su destino. Y esa noche misma él murió, hermanos. Y así todas las personas que estaban en contra del Banco Federal murieron esa noche. En la historia se puede ver que era uno de los acontecimientos más grandes que pasó y más tristes en la historia del mundo. Y acaba el autor con esta cita, la cual he puesto, hermanos. Una de las más grandes tragedias del siglo XX, el hundimiento del Titanic, se encuentra ligado directamente con la orden de los jesuitas. El barco que supuestamente era indestructible, el palacio flotante, fue creado para convertirse en la tumba de los ricos que se oponían al sistema de reserva federal. Para el 9 de abril de 1912 se eliminaron todas las oposiciones que había a la creación de Reserva Federal. En diciembre de 1913 surgió el sistema de Reserva Federal en los Estados Unidos. 8 meses después, los jesuitas tenían fondos suficientes a través del Banco de Reserva Federal para comenzar la Primera Guerra Mundial. Y así vemos, hermanos, que no era simplemente un accidente, era todo tramado, hermanos, todo tramado. Así, para que cuando ellos tengan el dinero, pueda empezar la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la cual es tema para otro momento, hermanos. Pero ahora la pregunta es, en la profecía, ¿en qué implica el hundimiento del Titanic? Vamos a ir al libro de Apocalipsis, hermanos, la cual el hermano leyó. Con esto podemos terminar, hermanos. ¿En qué implica todo lo que hemos visto del hundimiento en la profecía? Apocalipsis 13:17. Y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Un día, hermanos, va a llegar cuando el dinero que tenemos nosotros ya no va a poder tener valor. Solo va a ser moneda digital, hermanos. Y está en la profecía. Digamos, nosotros ahora tenemos el boliviano. Entonces, desde el principio, el Papa quería que la moneda sea una sola en todo el mundo. Y eso no lo iba a lograr si no iba a tener el Banco de Reserva Federal, hermanos. Por eso el Banco de Reserva Federal tenía que lograrse y tenían que morir esos hombres que estaban en oposición al Banco de Reserva Federal. Y cuando llegue hoy, hermanos, estamos en un momento donde la moneda virtual está creciendo y no sabemos lo que están haciendo los jesuitas, pero es un plan macabro. Cuando llegue ese momento, hermanos, el boliviano ya no va a tener valor. Todas las monedas de todos los países, el billete ya no va a tener valor. Solo va a tener valor lo que es la moneda digital. Y así nadie va a poder comprar y vender, hermanos, si no tiene la moneda digital.
se dan cuenta de cómo ha influido en la profecía desde hace mucho tiempo. Y el mayor objetivo de los jesuitas es la ley dominical, hermanos. Porque sin dinero ellos no iban a poder controlar el mundo. Y cuando llegue la prueba de la ley dominical, ahí se va a probar la fe de todos nosotros. Vamos a decir si estamos con Dios o si estamos con la bestia. Ahí va a ser la prueba mayor, hermanos. Y por eso este tema, tal vez no lo hemos visto al principio tan importante, pero ha influido mucho para que la profecía se cumpla y así que haya un fondo monetario y para que se imponga el dinero digital, hermanos, la cual va a controlar a todos. Y estamos en esos tiempos finales, hermanos. El diablo está trabajando tanto y nosotros tenemos que afianzarnos a su palabra. Termino con la cita de la mensajera del Señor en cuanto a las columnas de nuestra fe, la cual ella recibió la visión. Como pueblo, hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna, que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Introducirá todo lo que pueda llevar a cabo sus designios engañosos, pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de Dios. Debemos aferrarnos a los firmes y columnas pilares de nuestra fe adventista, hermanos. Va a llegar el momento, como hemos dicho, que se imponga el anticristo y va a decir, yo he cambiado el día de reposo. Y como va a ser tanto el engaño, Mateo nos dice que hasta va a poder engañar a los escogidos, va a tratar de engañar a los escogidos. Hasta ese punto va a llegar. Y si nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios, no estamos escudriñando lo que nos dice la Biblia, vamos a caer, hermanos. Porque hoy lo que leímos en Camino a Cristo es que realmente si no estudiamos la palabra de Dios, vamos a ser engañados por el enemigo, sí o sí, hermanos. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque Jesús dijo que dan testimonio de Él. Aferrémonos a los pilares, hermanos, y veamos esta historia como un acontecimiento triste y que detrás de esto estaban los jesuitas, hermanos. Y cuando alguien hable de este tema, podamos decir que no simplemente era coincidencia, que ya estaba planeado y todo ya está planeado, hermanos. Que Dios nos pueda ayudar. Y la barca en grave peligro está. No se puede andar con seguridad sin tener un ancla que apoyará. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad. En la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Arrecifes hay que marcando van el sendero triste de muerte cruel, donde vidas mil naufragando están sin tener un ancla ni timonel. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad. En la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. En las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción, nuestra barca cruza la inmensidad del Señor llevando la protección. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad. En la roca eterna fija está,
solo allí tendremos seguridad. Vamos a postrarnos para oración. Eterno Padre, nos postramos agradecidos por este mensaje que hemos recibido en esta mañana, Señor. Te agradecemos, Padre, por advertirnos lo que nos espera por delante, pero no estamos solos, Señor. Tú estás con nosotros. Vas al timón del barco que nos llevará a un puerto seguro. Confiados en ti, viviremos, Señor,